Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este capítulo número 13 de la serie Cómo construir un violín, quiero mostrarte el proceso para la elaboración del diapasón. Así que si te gusta la idea suscríbete, y empecemos. Para la construcción del diapasón de un violín, es necesario trabajar sobre una pieza de madera dura. Las más recomendables son el ébano, palo de rosa o granadillo, entre otras. Esta pieza debe estar calibrada a 1 centímetro de grosor, 4.5 centímetros de ancho, y 27 centímetros de largo. Para empezar con el proceso, el primer paso corresponde a realizar una marcación en la mitad de la pieza, tanto en la parte superior como inferior, para trazar de esta manera una línea de simetría. Posteriormente, se mide el ancho del mástil en la parte superior, el cual corresponde en este caso a 2.3 centímetros, y se traslada a la pieza del diapasón de manera centrada con respecto a la línea de simetría. A continuación, se mide el largo del mástil en el violín, el cual debe corresponder en la mayoría de los casos a 14.4 centímetros. A continuación, se traslada esta medida al diapasón. Posteriormente, se mide el ancho en la parte final del mástil, el cual corresponde a 3.2 centímetros, y se traslada al diapasón de forma centrada, con respecto a la línea de simetría. A continuación, se procede a unir las marcas superiores, con las inferiores, dando como resultado la forma inicial del diapasón. Realizados los pasos anteriores, y habiendo rectificado las medidas, se procede a cortar los excedentes. Posteriormente, se cepilla cada uno de los lados del diapasón, hasta llegar a la línea del lápiz. A continuación, se procede a marcar el grueso final que tendrá esta pieza. En la parte que va hacia el puente, el grosor debe ser de 1 centímetro. Y en la parte superior que va a la cejilla, el grosor debe ser de solo 7 milímetros. Realizadas estas marcas, se procede a unir los puntos con una regla para dar como resultado, una línea que servirá de límite a la hora de cepillar y quitar material. A diferencia de otros instrumentos de cuerda, los violines y los instrumentos de su familia, no tienen un diapasón con un grueso homogéneo, ni tampoco decreciente, sino por el contrario, un diapasón que aumenta su calibre en la parte baja. Realizado el paso anterior, se procede a cepillar hasta dar el grueso final de acuerdo a las medidas mencionadas anteriormente, 1 centímetro en la parte del puente, y 7 milímetros en la parte alta. Con el diapasón ya calibrado, se procede a lijar y a comprobar que la superficie quede totalmente plana o a escuadra. A continuación, se procede a trazar una línea de margen a 4 milímetros en cada uno de los lados del diapasón, tanto en la parte baja como en la parte alta. Esta línea sirve de límite al cepillar y dar la forma redondeada común en este tipo de instrumentos. Posteriormente, se procede a cepillar sin tocar la parte central, solamente en los lados y hasta llegar a la línea anteriormente trazada, con el objetivo de que el diapasón adquiera su forma redonda. Al finalizar este proceso, se pule el trabajo por medio de diferentes granos de lija y se verifica que la superficie todavía esté a escuadra. A continuación, se procede a copiar la curvatura en la parte final del diapasón, dejando una margen de 5 milímetros en cada lado. Posteriormente, se traza una línea paralela a 5 milímetros de separación en la parte trasera del diapasón, y en cada uno de sus lados. El largo debe llegar hasta el punto donde termina el mástil.
Posteriormente, con la ayuda de un compás, se da una forma redondeada en la parte interna de la pieza. Con estos trazos ya hechos, se procede a retirar material utilizando una gubia, hasta que la parte interna quede ligeramente redondeada. Para esta operación, se debe respetar muy bien las márgenes trazadas. A continuación, y a elección personal, se procede a pintar o darle color al diapasón. En este caso, la pieza se va a pintar de color negro, utilizando tinte para madera al solvente. Si se realiza este paso, es muy importante mencionar que no se debe aplicar tinte ni ningún otro producto en la parte que irá pegada al mástil. En este punto, la pieza está totalmente terminada, y solo queda realizar la última verificación, la cual corresponde a medir la altura con respecto a la tapa. Para realizar este paso, se debe usar una regla que no tenga margen en la parte inicial, es decir que empiece desde el 0, o también un calibrador pie de rey. Para que el violín funcione perfectamente, el diapasón tiene que estar a una distancia de entre 2 y 2.4 centímetros con respecto a la superficie de la tapa. Si esta medida es menor a la indicada, el violín perderá mucho volumen y proyección, y si por el contrario, sobrepasa los 2.4 centímetros, el violín ejercerá mucha presión sobre la tapa, y su sonido será demasiado punzante, además de dejar la caja de resonancia en un estado muy frágil. En este caso, el diapasón de este violín se ha dejado a 2.1 centímetros, que es la medida más estándar. Si en tu caso las mediciones no fueron correctas, se debe corregir adicionando una lámina de madera en la parte superior del mástil y cepillar hasta corregir el ángulo y con ello la elevación. Si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte y dejar tu like para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.